Creo que lo más importante, hablando de temas en ambiente y todo, es primero no dejar que nos coma la ecoansiedad. No dejar que las malas noticias y que nos infoxiquemos con malas noticias ni creamos que somos una plaga los seres humanos, porque no es así. No es así. Es muy importante no dejarnos llevar por, por, por el estado actual de las cosas sin hacer y sin paralizarnos. No nos paralicemos ante el miedo de lo que podría ocurrir, sino actuemos por lo que se puede hacer ya, hoy. Empecé a trabajar en sostenibilidad desde que tenía, en realidad desde que estaba en el gobierno estudiantil del colegio. Y ahí empezó a interesarme mucho el tema del reciclaje, de las campañas. Luego me fui a una ONG en donde estuve trabajando en el tema de agua potable y saneamiento. Y al terminar el trabajo en esa ONG, hice un proyecto con agua potable y educación para las mujeres. Ese proyecto hizo que yo me fuera a París y con 90 jóvenes de todo el mundo que también estaban trabajando en temas de sostenibilidad. Ahí fue donde empezó como una cosa muy fuerte y ya mucho más integral en cuanto a la sostenibilidad. Y fue hasta recientemente, durante los últimos 6 años o 4 por ahí, que ya tengo como mucho más identificado que mi pasión es la economía circular, el suprarreciclaje y también el pensar en las soluciones, ¿verdad? O sea, más de todos los problemas de la contaminación, ¿qué podemos hacer? Y creo que surge mucho de inspirarme de personas, de jóvenes de todas partes del mundo y también, no sé, como de una mentalidad o de estar siempre pensando en soluciones. El suprarreciclaje está dentro, es una de las herramientas de la economía circular. Y la gran diferencia entre el suprarreciclaje y el reciclaje es que cuando uno recicla algo, que de hecho muy pocas veces uno recicla, la mayoría de las veces uno infrarrecicla, o bueno, uno no, las industrias y todo, o se infrarrecicla o se suprarrecicla. Muy pocas veces se recicla nada más. La diferencia está en la calidad molecular, en el valor agregado que tienen los productos finales, ¿verdad? Por ejemplo, si se transforma una botella PET en otra botella PET, lo más probable es que haya infrarreciclaje porque la calidad molecular no va a ser la misma. Pero si transformamos una botella PET en un bolso, en una silla o en esto, el valor ecológico, económico y ambiental y la calidad también aumentan mucho, ¿verdad? Y estamos transmitiendo un mensaje. A veces ese mensaje del suprarreciclaje o del upcycling es que tenemos que parar de producir como lo venimos haciendo. Tenemos que empezar a ir más hacia una economía circular. Entonces, al ser el reciclaje se quedó ya hace un tiempo bastante deficiente porque nunca imaginó que íbamos a terminar en una cuestión tan problemática como lo es hoy, con toneladas inmanejables. Pero justamente el superreciclaje viene y otras herramientas también, no solamente eso, a cambiar la mentalidad. Y la economía circular es lo que engloban esta herramienta y muchas otras. Y lo que la economía circular hace es, partiendo de la base, ¿qué es economía? La economía es la regla las reglas de la casa. Esa es la economía. Venimos con unas reglas de la casa bastante desactualizadas, porque todo lo botamos a la basura existe y es insostenible. Con 8.000 millones de habitantes es insostenible. La economía circular propone cerrar bucles. Los bucles son los bucles de producción, son cadenas, todos los sistemas. Y cuando cerramos algo significa que los residuos y cualquier otra consecuencia negativa la guardamos en un mismo, ¿verdad? Bucle. Y ahí vamos haciéndolo circular, justamente los materiales y las emisiones, todo eso.
no solamente se basa en que todo se quede adentro, sino también en dejar de producir tanto. Entonces la economía circular tiene un gran enfoque en la reducción del uso de materia prima virgen, ¿verdad? En fin, es una serie de herramientas, de visiones, de filosofías y de teorías que son muy respaldadas hoy en día, y por eso es que hablamos tanto hoy de economía circular y a veces no tanto de otras, pero existen otras, no es la única, no es el único sistema económico alternativo, ¿verdad? Está la economía azul, está la economía verde, la economía de rendimiento, hay muchísimas otras. Yo empecé este mundo con un emprendimiento que se llama La Botellería en Costa Rica. Lo que hacíamos era transformar botellas en huertas, en lámparas. Luego me asocié y creamos Taran Upcyclers. Y Taran Upcyclers ya tenía una visión del mismo concepto, del upcycling, ¿no? Del suprarreciclaje. Al final de Taran Upcyclers estábamos haciendo remodelaciones en hoteles, en restaurantes, utilizando materiales de desecho. Todos los materiales de desecho los convertíamos en cualquier cosa, producto o mueble que necesitara el lugar. Y hacíamos también asesorías y consultorías dirigidas a, por ejemplo, talleres de suprarreciclaje, a ayudarlos a comprender todo lo que engloba convertirse en un restaurante circular. Y hoy en día lo que estamos haciendo es de forma articulada desde Costa Rica y junto con Colombia a veces, estamos generando un ecosistema circular en donde, por ejemplo, a veces yo doy asesorías a emprendimientos y todo eso. Siempre tratando de ayudar a las personas a comprender en qué están, en qué etapa de la economía circular están y cómo pueden lograr generar valor agregado. O sea, trabajar desde el valor agregado, no desde el producto mínimo, por ejemplo, o desde el precio mínimo, y también cómo trabajar por solucionar, no tanto nada más por vender. Entonces, en eso es lo que estamos hoy en día y ha sido como la historia de algunos emprendimientos. Lo primero es que no podemos seguir extrayendo, como lo venimos haciendo hoy, materia prima virgen. Sobre todo cuando hay tanta materia prima no virgen que está haciendo, que es inútil, está en la calle, está siendo un factor de contaminación. Teniendo en cuenta el contexto actual, lo primero es intentar reducir desde el inicio la sobreproducción y sobreconsumo innecesario, ¿verdad? Packaging o embalajes innecesarios, todo eso, tratar de reducir a lo mínimo y reducir un montón de otras cosas en la cadena de producción de los productos, pues. Y luego está la recuperación también. Tenemos que enfocarnos en recuperar lo que ya hay alrededor, en los mares, en las tierras, todos estos materiales que son valiosos, porque la basura no existe. La basura es un concepto porque está siendo inútil, ¿verdad? Inútil o inutilizada. Pero si le diéramos un uso, si la convirtiéramos en otra cosa, no sería basura, sería reciclaje o suprarreciclaje o un producto X. Yo creo que pasaremos el modelo de extracción. El modelo de extracción sigue en la economía circular, no es que no, y no es que se le apunta a una cuestión idílica en donde no se extrae nada, no, pero en mucha menor medida, de una forma mucho más responsable, porque el gran problema de hoy en día son las ineficiencias. La sobreproducción y el sobreconsumo es ineficiente desde todo punto de vista, y lo que nos está fallando un montón es convertir el sistema mucho más eficiente, en que tengamos un uso óptimo de los recursos, porque recursos hay, lo que pasa es que tenemos que utilizarlos muy bien. Y en ese orden de ideas también creo que habrán carreras y habrán profesiones que en el futuro se encargarán de darle un giro a los materiales y pensar en la producción desde el diseño industrial, la biomimética, por ejemplo,
que vendrán a ayudar y hacer esta transición entre una economía y la otra, apoyándose en cuestiones más regenerativas, más naturales, apoyándose en la naturaleza como mentor, como estrategia, con soluciones basadas en la naturaleza. Todo eso es un conjunto, es un ecosistema el que al final va a lograr hacer una transición, no será una sola acción. Así que lo primero va a ser eso, reducir, luego recuperar y luego repensar todo el sistema actual. El mayor problema es la sobreproducción y el sobreconsumo. Ese es el mayor problema. Tenemos demasiados ceros. De hecho, hace poquito estoy pensando como en un concepto que quiero hacer un artículo o algo así que se llama "La paz reside en menos ceros". Es muy ineficiente cuando sobreproducimos y cuando sobreconsumimos, porque no es necesario. No es necesario producir tanto y no es necesario consumir tanto. O sea, de las cosas que consumimos se nos están dañando un montón. Un ejemplo concreto, en la refri. Nuestra refri, nuestras casas. Cuando vamos de compra, los vegetales y todo, ¿cuánto botamos? Y lo botamos porque se nos puso malo, porque no se nos olvidó que estaba ahí. Eso mismo pasa con un montón y se puede extrapolar a muchas otras situaciones. No lo compostamos tampoco, sino que lo tiramos en la basura. Y al final termina siendo muy alarmante porque hoy en día el 60% de los residuos sólidos son orgánicos. Entonces, para mí el mayor problema es el sobreconsumo y la sobreproducción. Creo que lo vamos a lograr con una serie de conocimientos y una serie... Para mí el mejor ejemplo es la pirámide de gestión de residuos sólidos. Hay prioridades, ¿verdad? Tenemos prioridades hoy en día en nuestro sistema económico. Lo primero es reducir desde la raíz, reducirlo todo, nuestro consumo energético. Y no tiene que ver con que todo se apague ni nada, sino que, por ejemplo, tiene más sentido desarrollar tecnologías que hagan que con muy poquito puedas alumbrar un pueblo entero a revalorizar, no sé, algún residuo y transformarlo en energía que sigue siendo tradicionalmente eficiente o como está funcionando hoy en día. O sea, hay una serie de acciones prioritarias. Yo creo que lo más importante que tiene que pasar para que justamente pasemos de una economía lineal a una circular tiene que ver con esta triada de legislaciones, gobierno, más la ayuda de corporaciones que se metan en la vaina de la economía circular, que se traten de hacer upcycling, que traten de hacer biomimética, que traten de hacer sus electrónicos con menos tipos de polímeros, más simples, y la ciudadanía, que apoye con su voto, que apoye con su compra. Entonces, pasaremos de una economía a otra y estamos en una transición, y eso hay que entenderlo, estamos en una transición. Entonces en este momento hay cosas que no tienen un balance ecológico positivo. A veces el suprarreciclaje o el upcycling gasta más energía que si lo fuéramos a reciclar o que evidentemente si lo fuéramos a tirar a la basura. Pero no importa, es una transición, no se importa, pero es una transición, hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que comprenderlo, ¿verdad? Y eso, yo creo que esa triada va a ser la que y lo hemos visto, se está viendo en muchos países. Declaraciones de Zero Waste, estrategias nacionales de economía circular, compromisos empresariales como la firma de los plásticos con la Ellen MacArthur Foundation. Se están haciendo grandes alianzas y grandes, es un gran momento de compromisos. Porque además la gente ya se dio cuenta, yo creo, que lo sostenible, lo verde, no es suficiente. Entonces, ¿qué es? O sea, hágalo de verdad y hágalo con una serie de herramientas que respondan a una teoría y que respondan a una estrategia, ¿verdad? Circular. Y ahí es donde pasaremos de una economía lineal a una circular. Lo primero es situarte en tu localidad y en tu contexto.
o a donde sea que quieras emprender o actuar, ¿verdad? Ir a caminar, ver qué es lo que te rodea, y hacer yo siempre hablo de soluciones, pero en este caso, en la ideación, en este momento preciso, cuando la gente quiere hacer algo, hay que pensar en el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiere solucionar? Y hay muchas cosas, hay muchos tipos de contaminaciones, hay muchos tipos de problemas, pero céntrese en su pasión, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted más sabe? ¿Qué es lo que usted más maneja? ¿Qué es lo que usted más le gusta? Y vaya, dése unas vueltas, conozca bien el lugar. La investigación es sumamente importante en esa etapa. Y luego, pare de pensar en el problema y ahora piense solo en el escenario ideal. ¿Cuál sería el escenario ideal? Usted quiere que este tipo de contaminación no exista más. Piense en la utopía, ¿verdad? Y a partir de ahí ir construyendo su agenda y todo. Pero es fundamental que se conozca la localidad. ¿Por qué? Porque hay una cosa que pasa hoy en día que es que tratamos de traernos soluciones que a veces son de otros lugares, del norte, de Estados Unidos, y que a veces no aplican a contextos latinoamericanos, donde quizás tenemos otro tipo de problemática socioambiental, donde la solución o la implementación había que pensarla de otra forma, o a veces donde el balance ecológico no es positivo. Pero sí es sumamente importante investigar tu localidad, tu contexto y pensar en el escenario ideal de ese contexto. Es que el medio ambiente, el ambiente, o como la verdad me gusta decirlo últimamente, que mi querido amigo Iván Sánchez dice, el entorno vital, nuestro entorno vital, es todo, es absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, ciertamente, y la preocupación, digamos, o la pregunta es ¿por qué la gente no hace nada? ¿Por qué la gente, o por qué pareciera que la gente no hace nada? ¿Por qué seguimos teniendo problemas ambientales y desafíos tan grandes? ¿Por qué seguimos contaminando? ¿Por qué? ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que anda mal. Y tiene que ver con una serie de cosas enormes. Empieza, por ejemplo, la ética. Bueno, la ética es el deber ser de las cosas. Entonces sí, ciertamente hay algo que está mal en la ética porque lo que debería ser de una forma no lo está haciendo. Naturalmente hablando, digamos, biológicamente hablando, estamos coexistiendo con la naturaleza de una forma no saludable. Pero también es un problema político los desafíos del ambiente o los desafíos de nuestro entorno vital y el uso de recursos. Es un problema de la infraestructura, es un problema de políticas públicas, es un problema de sociedad, es un problema de cultura y de hábitos, de falta de conocimiento, por supuesto, de malas prácticas de empresas, de crecimiento descontrolado, de psicología. Es un problema psicológico muy importante, porque, o sea, ¿por qué si sabemos que nos estamos yendo para el carajo porque nadie hace nada? Hay tres barreras o más. Hay barreras psicológicas, porque la crisis climática tiene, y la psicología de la crisis climática se puede aplicar a muchas otras desafíos actuales, porque los voy a mencionar y ya ustedes pueden extrapolar a otros casos. Pero, por ejemplo, hay un desafío temporal. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la crisis? O sea, yo sé que ya estamos viviendo y todo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que todo ya se fue al carajo? Luego está el espacio, que también el espacio es que los problemas más grandes, el deshielo y todos pasan en zonas remotas, en donde no hay gente y en donde nadie lo ve. Y las ciudades, aquí estamos viviendo ahí tranquilos, por más lluvia y todo. Bueno, a veces tenemos mucha lluvia, a veces poca, pero el impacto no es tan grande como sí lo está haciendo en las zonas remotas. Y entonces, este montón de cosas que son barreras psicológicas, porque bueno, yo no puedo, ¿cómo hago yo para tomar una acción con algo que no sé ni qué exactamente va a pasar, ni cuándo va a pasar? Al cerebro le cuesta mucho. Al cerebro le cuesta muchísimo tomar decisiones con datos que no son concretos.
si yo te digo girar a la izquierda porque no te vas a estrellar, vas a girar a la izquierda. Pero si yo te digo, es mejor que gires a la izquierda porque probablemente dentro de 20 años no te estrelles, es extraño la configuración de esa pregunta. Entonces, eso es una cosa. Y por otro lado, la misma psicología tiene respuestas que se pueden aplicar en el diseño de las soluciones. Y por ejemplo, un caso muy interesante es el de Sudáfrica. Sudáfrica hace unos años iba a tener no iba a tener agua para sus habitantes, una crisis de agua terrible. E hicieron una cosa que se llamaba Día Cero. El día cero era el día que ya no iba a haber agua. Pero diseñaron esa campaña, el día cero fue una campaña que se ideó justamente para poner en concreto un problema. Como este día, el día cero, no va a haber más agua para la población. La cosa es que fue una campaña tan bien diseñada que Sudáfrica logró atrasar el día cero 3 años. Y ahí va, porque todo el mundo se puso a ahorrar agua, todo el mundo empezó a hacer un uso mucho más óptimo del agua y no creían que iba a ser posible. Entonces también tiene que ver desde el diseño de cómo solucionamos nosotros, cómo las pensamos, las soluciones, ¿verdad? Y hay que entender el cerebro humano y hay que entender por qué a veces no hacemos nada y justamente para ya lograr que hayan cambios que impacten y remoldeen los problemas y los desafíos más grandes que tenemos hoy. El libro se llama Suprarreciclaje hacia una economía circular y trata acerca de la historia del concepto del suprarreciclaje, pero también todos los casos aplicados, o sea, casos de estudio, casos de todo el mundo, en Latinoamérica y el mundo entero, en donde el suprarreciclaje o el upcycling ha cobrado valor y ha hecho el nacimiento de emprendimientos muy, muy interesantes. Es un libro dirigido en realidad es un libro muy abierto porque tiene también una introducción a la economía circular. Al final del libro, primero se empieza con el suprarreciclaje muy puntual, luego se desengrana, ¿verdad? Y se desmenuza por todos los tipos de suprarreciclaje que hay. Llevo como 4 años estudiándolo con los expertos y las expertas del upcycling a nivel mundial. Y ya al final da una pincelada por cómo será el futuro, tanto del suprarreciclaje como de la economía circular y cuál es la hoja de ruta que estamos viendo hoy en día. Para todas las personas que quieran emprender, para las personas que son dueñas de empresas, que quieren ponerse proyectos ambientales y en general también para comunicadores, para gente que quiera comunicar la sostenibilidad y el reciclaje y todo eso. Es un libro que tiene una serie de conceptos y de preguntas para ir aclarando el panorama de la contaminación por residuos sólidos en el momento, en el estado actual de las cosas, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar que yo espero que la gente leyéndolo tenga una visión, porque está escrito con un enfoque bastante optimista, no ilusoriamente optimista, sino realmente optimista por todos los ejemplos que hay y que pongo en el libro y por todo lo que se está viendo alrededor del mundo. Y eso, espero que la gente salga con muchas más ideas para emprender y con la cosa muy clara, porque el reciclaje ya está pasando un poco de moda. O sea, tenemos que empezar a hablar de otros conceptos. En este momento yo asesoro a varios emprendimientos, emprendimientos y empresas que quieran hacer proyectos o que tengan empresas que trabajen en alguna de las herramientas de la economía circular, y les ayudo a entender en cuál etapa están, a idear modelos de negocios circulares, a idear valores agregados usando, por ejemplo, pensamiento fuera de la caja o pensamiento lateral. Interesante también el desarrollo mismo de los productos, qué están haciendo, cómo lo van a hacer y cómo comunicar bien el valor que hay detrás de esos productos. Y también trabajo
gestionando proyectos ya que tengan que ver con más grandes, con proyectos que son más empresariales, ¿verdad? Pero para microemprendimientos me centro mucho en el área de modelos de negocios circulares, de estrategias circulares, de comunicación también, cómo se comunica la circularidad, que es una rama muy interesante. Y pues sí, o sea, ahí yo, y obviamente que soy un apasionado por el suprarreciclaje, entonces el 80% de mis asesorías son con emprendimientos que tienen que ver con upcycling, que transforman un residuo en algo de mayor valor. Y pues me encanta asesorarlos en cómo pueden crecer más y comunicarlo mejor. En christopherbros.com, que es mi página web, ahí pueden ver las redes sociales. Igual siempre estoy como Christopher Bros en todas las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, es como Christopher Bros. Y ahí en la página web pueden saber muchísimo más de qué hago y cómo lo hago. Y pronto además voy a hacer un diccionario de sostenibilidad, que lo estamos empezando. Es un proyecto en conjunto en Instagram con una gente y ahorita se va a traspasar ya a la web y el diccionario va a estar muy chévere. Gracias. Yo creo que lo más importante, hablando de temas en ambiente y todo, es primero no dejar que nos coma la ecoansiedad, no dejar que las malas noticias y que nos infoxiquemos con malas noticias ni creamos que somos una plaga los seres humanos, porque no es así, no es así. Hay que entender que esto es un periodo de tiempo muy grande, ¿no? O sea, el universo y el planeta Tierra tiene mucho tiempo. Entonces nosotros estamos aquí, en este periodo pequeñito, en un momento en donde justamente estamos en una transición. Y creo que hay que ser optimista, porque nunca antes en tan poco tiempo había habido la tecnología ni los cambios que estamos logrando hoy en día. Entonces siento que hay que pensar en positivo. Ya los problemas están muy investigados. Si usted se quiere ir a un repertorio universitario y académico, hay problemas hasta para rifar para arriba. Concentrémonos en las soluciones, trabajemos por las soluciones. Eso es lo más difícil de todo y ahí es donde hay que realmente concentrar el trabajo y el 80% del tiempo. Entonces, creo que es muy importante no dejarnos llevar por el estado actual de las cosas sin hacer y sin paralizarnos. No nos paralicemos ante el miedo de lo que podría ocurrir, sino actuemos por lo que se puede hacer ya, hoy.